ya me cuesta, retomando la línea de análisis de Hernán, pensar lo nacional descontextualizado de lo latinoamericano. Me parece que es un poco la idea de la construcción de un pensamiento autónomo para rebelarse frente a la imposición de las élites para domesticar el sentido común de América Latina de acuerdo a los parámetros culturales de Europa. Y creo que ese esfuerzo que se hace en los distintos países de América Latina en los últimos años tuvo una intensificación a la hora de ver su interdependencia y su retroalimentación intelectual, ¿no? Por ejemplo, yo me niego a pensar que no es un pensador del pensamiento nacional García Linera, por ejemplo. Yo lo siento como un instrumento también para entender mi propia realidad, a pesar de que obviamente él está situado en un contexto mucho más complejo por la plurinacionalidad de Bolivia. Lo cierto es que cuando analiza relaciones de poder, contextos culturales, religiosos, filosóficos, políticos, a mí me brinda un montón de herramientas para pensar cómo intervenir en la realidad de nuestro país. En este cruce de siglos, en estos procesos de Latinoamérica, en estos movimientos emancipadores, vos citás a García Linera, pero uno podría citar incluso a cada uno de nuestros presidentes latinoamericanos, si es que no se ha creado también otro capítulo, no sé, por ahí capítulo suena muy evolucionista. Me llama mucho la atención, para continuar también con la línea de razonamiento de Hernán, cómo la derecha se apropió de algunas palabras y las resignificó. Históricamente los tipos de derecha se definían como los conservadores, eran la conservación, y hoy se llaman Cambiemos. Entonces, ahí hay algo, ¿viste? Y dice mucho de ellos, de la inteligencia para resignificar sus conceptos, sus símbolos, su forma de comunicar, y también dice mucho de nosotros, que aceptamos pasivamente que nos roben la bandera del cambio, que nos roben la bandera de la ética, que nos roben la bandera de la alegría, o que por lo menos la intenten deflamear y que no haya una resistencia como la que uno esperaba por ahí hace algunos años atrás, ¿no? Frente a esta impostura que uno ve de parte de estos tipos. Y yo creo que la política se desarrolla cada vez más en la construcción del sentido. Por eso es necesario, digamos, que el pensamiento nacional sea plástico, y no te dije García Linera por decirte uno, sino te dije uno de los que está escribiendo ahora. Porque hay como una actitud muy nostálgica también de todos los que abrevamos en la idea del pensamiento nacional, de todo el tiempo estar viendo cómo anclamos nuestras opiniones del presente en el siglo XIX, ¿viste? Y eso está bien porque nos da identidad, porque además es un poco la confrontación contra lo que planteaba recién Hernán, ¿no es cierto? Esta lógica posmoderna de que la cosa, ¿viste?, fluctuante, vacía, qué sé yo. Entonces nosotros decimos nuestras opiniones tienen fundamento, tienen raíces históricas. Nosotros nos bancamos lo que ustedes no se bancan. Ir más atrás en la discusión para afianzarnos en el presente y para proyectar en el futuro. Pero muchas veces en esa dinámica terminamos siendo militantes de la nostalgia. Y a mí hay algo que me parece interesante rescatar acá, ¿no? El neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y los tipos vinieron acá a resignificar el sentido común, a construir una nueva subjetividad. Y esa subjetividad la construyen con herramientas que son sumamente profundas y que apelan incluso a ansiedades, a temores, a angustias, a aspiraciones. Hay algo ahí, hay una lectura también de lo que nosotros somos como sociedad que yo creo que en los últimos años ellos han profesionalizado. No son solamente tipos que dicen discursos vacíos porque pretenden conectar con el alma más superficial de las personas. Me parece que hay gente que sabe lo que está diciendo, y nosotros muchas veces carecemos de la capacidad para desarmar los dispositivos de construcción del sentido de ellos. A lo que tendemos a hacer generalmente es a mostrar sus contradicciones o sus vacíos, pero no somos lo suficientemente inteligentes, me parece a mí, estamos un paso atrás. Ellos tomaron la iniciativa, entonces no noto que haya muchos intelectuales orgánicos del campo nacional y popular preocupados en desarmar los dispositivos de razonamiento y de construcción del sentido. Yo creo que además hay un problema desde el punto de vista de la política. Los intelectuales orgánicos de la derecha no son políticos, son periodistas. Y al ser periodistas, hacen política cuando les conviene, y cuando se tienen que defender, se defienden como medios independientes. Y los que llevan adelante las políticas que los intelectuales orgánicos construyen en el marco de las redacciones de los diarios o de los canales de televisión, en general suelen ser bastante simplones, ¿no es cierto? Son torpes a la hora de ejecutar, y cuando alguno de los nuestros se cruza con ellos, el debate no es enriquecedor. A mí me gustaría que Cristina, por ejemplo, pueda discutir, a ver, por ponerte un caso, con Morales Solá, ¿no? Porque me parecería interesante ver cómo hace Morales Solá para fundamentar todo el tiempo sus diatribas, ¿no es cierto?, y sus posiciones políticas en contraposición con un cuadro intelectual que le puede llegar a disputar de igual a igual la construcción del sentido, las líneas de fundamentación más profundas. Me parece que es un tema pendiente del pensamiento nacional y de la política en general, porque si no vamos a tener dificultades para construir poder popular. Y yo creo que junto con esta restauración en lo económico, en lo político, en lo social también, ellos además tienen un discurso muy elaborado, pero enormemente elaborado, y además no es una cuestión local, sino que es regional. Sí,
¿no? Y yo creo que deben tener equipos enormes pensando el discurso, porque digo, no es solamente una cuestión del contenido, sino de la forma, que hablábamos hace un rato, que te puede llegar a decir en un programa de televisión, sin inmutarse, mirándolo, Hernán, qué lindo suéter celeste tenés, Hernán. Y entonces, pues, no es... Y el que está al lado dice, bueno, un poco celeste. Claro, sí es celeste. Y, ¿entendés? Y siguen, y entonces es muy, ¿cómo desarticulas ese Bueno, discurso? con Venezuela pasó. Cuando uno ve el ataque regional hacia Venezuela, hasta coinciden las formas, los gestos, Tremendo. el momento histórico, cuándo arrancan y cuándo terminan. O sea, es una cosa de loco. Yo veía, por ejemplo, es más, creo que tiene que ver con Iberoamérica esto, porque cuando uno ve los debates de los pibes de Podemos, cada vez que le quieren demostrar al Partido Popular que están haciendo mal las cosas, los tipos para defenderse atacan diciendo que ellos buscan una sociedad como la de Venezuela y que estaban financiados por Chávez. Las mismas chicanas que nos tiran acá. Exactamente la misma chicana. La verdad que es sorprendente. Sí, ocurre algo que es grave, que también tiene que ver con la fuerza dinámica de la economía argentina y de la economía latinoamericana. Digamos, los sectores concentrados tienen todos los recursos para generar sus propios cuadros intelectuales y sus propios cuadros periodísticos, y además tienen todo un dispositivo de medio de comunicación que les permite imponer que mi pullover es celeste. Y los movimientos nacionales y populares pueden llegar al Estado y a algunas décimas de poder cuando se produce el espanto de los gobiernos liberales conservadores. Entonces llegan tomando militancia prestada, tomando dirigencia o intelectuales o periodistas prestados, porque no están formados en el hacer, porque además ese hacer está fuera no solamente del gobierno, está fuera de los gobiernos, de los medios de comunicación, de los lugares académicos, de las revistas. Digo, un intelectual, Fermín Chávez, por ejemplo, estuvo durante años y décadas fuera de toda estructura de poder, no solamente del Estado, sino incluso privados. Pero además también esa cita fallan los gremios, fallan la CGT, fallan las pequeñas y medianas empresas, fallan todos aquellos que se ven beneficiados por un gobierno de corte nacional y popular. Porque una de las cosas que yo detecté es la ambigüedad en la construcción del discurso. Ellos, por ejemplo, cuando hablan en español y van a los programas masivos como el de Fantino, te dicen lo que acabas de decir vos, ¿no? O cuando hablan en cadena, como le ocurrió a Macri cuando ganó el balotaje en la ciudad, que dijo, voy a continuar con los logros del kirchnerismo. Pero cuando arman las reuniones en los hoteles internacionales con los inversionistas extranjeros y hablan en inglés como Sturzenegger, le dicen que van a hacer lo que el mercado quiere que se haga, ¿no? Y después va el diario La Nación, toma nota y les avisa al Círculo Rojo que en realidad que se queden todo tranquilo, que no va a ser kirchnerismo de buenos modales, que van a ser tal vez al principio gradualismo, pero después irán un shock para que se queden tranquilos y normalizar las relaciones económicas. Entonces ese es un problema, porque cuando nosotros a veces tenemos que confrontar contra ese discurso, nos encontramos con que hay una moneda que tiene dos caras. Entonces a veces se hacen los populares y los democráticos, y a veces asumen su verdadero rostro, o sea, juegan con la ambigüedad de las palabras. Es un problema eso. A mí lo que me preocupa, más allá del resultado electoral, es que sectores populares asuman ese discurso como propio, ¿no? No me importa si ganamos o si perdemos, ¿viste? Pero que haya un tipo que vive en un barrio popular que te diga, me mintieron los últimos 12 años porque me hicieron creer que podía irme de vacaciones, comprarme un plasma o cambiar el auto, a mí me parte el corazón, ¿no? Y eso está ocurriendo esencialmente porque los tipos han construido una hegemonía, no es nuevo, ¿no? Esta es la falsa conciencia de Marx, la idea de que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, que venden sus intereses particulares como universales, lo que charlamos para el bloque del programa, es nuevamente lo que estamos viendo con otros instrumentos más sofisticados, ¿no es cierto?, con el uso de los focus group, de los think tanks y todas estas cosas que estamos el duranbaroísmo. Ahora, ¿cuál es el espíritu que está atrás de esta estructura de sentido? Que hay que ponerse siempre del lado del más fuerte, y que quien se opone al más fuerte en un acto de rebeldía en realidad está condenado a perecer. Porque cuando Macri agarra y dice, yo me voy a alinear con los Estados Unidos, o yo me voy a hacer amigo de las corporaciones para que vengan las inversiones, o cuando nos pide a los argentinos que nos pongamos en el lugar de los pobres capitalistas que tienen miedo de traer sus dólares porque el cepo no se los permite sacar cuando se quieren ir, lo que está haciendo en realidad es una operación de un cinismo y de una perversidad absoluta, porque está pretendiendo que las víctimas del sistema piensen como sus verdugos, y lo triste es que muchas veces lo consigue. Entonces, y lo consigue esencialmente porque hay algo de lo que decíamos también recién al principio de este programa, que conecta con el darwinismo social y con la idea de el fatalismo de la naturaleza. La derecha tiene una propuesta realista, dicen ellos. Nosotros decimos, el mundo es una mierda,
pero decimos que es el mundo de la mierda y lo bancamos que es como es. Los que lo quieren cambiar son los lunáticos de la izquierda, ¿no es cierto? Esta es la configuración que hacen. ¿Qué es lo que te proponemos nosotros? Vivir lo mejor posible de esta mierda que es el mundo, ¿no? Y ahí es el fatalismo porque es la muerte de la política. Y nosotros pasamos inmediatamente, cuando ese dispositivo se pone en marcha, a la vereda de los locos, de los testimoniales, ¿no es cierto?, de las minorías autoesclarecidas y todo ese tipo de... Bueno, ahora somos violentos y corruptos, ¿no?, que es otra paradoja también de cómo van configurando todo esto. Pero el mensaje es que uno no se puede oponer a los grandes poderes, bueno, que no le va bien con eso. De hecho, fíjate que hablan de decir la verdad. Claro. Cada vez que hay algún indicador o alguna cosa que no conviene, pero te estamos diciendo la verdad, digamos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que frente a eso hay que buscar estrategias, porque es verdad que vinieron a cambiar la cultura. Si uno analiza el discurso de Macri, si se le puede llamar discurso a eso, pero cuando habla, no pasa oportunidad que no hable de un cambio cultural. Sí. Porque en verdad nos vienen a cambiar la cabeza. Sí. Esta es la idea. Y nos vienen a cambiar la cabeza... y si uno lee a Rossin, bueno, cuando habla de termina con el pobrismo. Y la mística está de nuestro lado porque el motivo de nuestra razón de ser es la trascendencia. Nosotros no hacemos lo que hacemos porque queremos crecer en la pirámide social o porque queremos acumular bienes materiales o porque, no sé, deseamos tener fama, prestigio y poder. Nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos transformar el mundo. Entonces, el contenido simbólico, yo vengo del radicalismo, viste que nosotros hablamos mucho de la religión laica, de la idea de la trascendencia por el krausismo y por todo esto, creo que también atraviesa el pensamiento nacional. ¿Por qué? Porque esencialmente, cuando Cristina dice, por ejemplo, la patria es el otro, lo que te propone es pensar más allá de tu condicionamiento biológico. O sea, nosotros somos conscientes que hacemos lo que hacemos para construir una sociedad que no vamos a ver. A diferencia de la derecha, que todo el tiempo está planteando la militancia de aquí y de la ahora. Entonces, la mística que nosotros tenemos es lo que le permitió al radicalismo estar 26 años afuera del poder, digamos, de la revolución del parque hasta 1916, lo que le permitió al peronismo resistir los 17 años en la resistencia peronista, la sensación que todos tenemos de que si el día de mañana nosotros perecemos va a venir un compañero y va a llevar nuestra bandera a la victoria, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Y una cosa más que me parece para aclarar lo anterior. Yo creo que la construcción de hegemonía, que es lo que está todo el tiempo circulando acá, la disputa por ver quién construye la hegemonía, entendiendo la hegemonía como la dirección intelectual y cultural de la sociedad, se da hoy en un terreno que es complicado para nosotros, que es el que pone a los pobres contra los pobres, que es en el rol que tiene que tener el Estado. Yo creo que el mayor logro de la hegemonía neoliberal es haber instalado la idea de que las clases que viven de obtener beneficio del Estado son las bajas. Entonces, como instalaron esa idea, hasta los pobres dicen, ¿cómo puede ser que mi vecina se haya jubilado si nunca hizo aportes? Sin ver, por ejemplo, que al día de hoy el Estado favorece a los sectores más poderosos, más concentrados, con distintos mecanismos. Entonces, al no tener nosotros la capacidad de desmontar esa mentira por todos estos mecanismos que hacen que el pullover de Hernán sea azul o celeste y no del color que es, nosotros tenemos una dificultad para intervenir políticamente. Y creo que hay un desafío pendiente de los intelectuales en América Latina para construir herramientas. Yo coincido con Leandro. Digo, nosotros además nos fuimos desarrollando y creciendo en el marco de la épica, ¿no? Los federales, el Forja, ¿no? La concordancia imbatible, estaban todos ahí, ¿no? Los antipersonalistas, un pedazo del Partido Socialista, y nosotros eso lo levantamos, y levantamos la resistencia peronista, y enfrente, ¿qué mística hay? Ayn Rand, ¿no? La virtud de la codicia. Digo, me parece que yo coincido con vos. Lo épico, la gesta está, y no hay que abandonar. Creo que esa narración requiere también salir de algunas formas en las cuales nosotros nos hemos encerrado a nosotros mismos. Y que obviamente la víctima, cuando narra su rol de víctima, es víctima, pero también puede narrar desde otro lugar, puede narrar desde el placer, ¿no? Digamos, desde el placer, no cuando es víctima, sino cuando no lo es, ¿no? Y yo creo que es la fortaleza del pensamiento nacional y popular, es justamente que los días más felices fueron y serán nacionales y populares. Sí, peronista, no tengo problema. Yo muchas veces charlo con mi hija acerca de la importancia del entretenimiento y del placer. Y una de las cosas que más me hincha las pelotas con ella es que la idea del sacrificio y de la lucha no está tan internalizada como me pasaba a mí.
Y creo que es un problema cultural también, que el neoliberalismo, una de las cosas que trata de hacernos todo el tiempo es mostrarnos esa zanahoria, la zanahoria del placer. Y yo entiendo lo que va, y coincido en buena parte de lo que dice Hernán, pero complementaría con algo. Uno no puede ser feliz si no lucha, y uno no puede luchar si no arriesga y si no se enfrenta a la muerte. O sea, es el placer y la pulsión de muerte también lo que está ahí. Ya te cagaste, termina el programa, lo vas a poder rebatir. Entonces, pará, lo voy yo, es que cómo debemos formarnos nosotros también, ¿no es cierto? Porque quien asume la vida como militante político, y eso milita o no milita en una organización, digamos, pero que se asume como militante, tiene la obligación de entender que si bien tiene que buscar el placer colectivo, también tiene la responsabilidad de estar dispuesto a sacrificar parte de lo propio para ese placer colectivo. Y eso es una tensión que me parece que hay que resolver de manera dialéctica, encontrando ojalá una superación, que yo creo que esa superación es la ética militante, que otro programa lo charlamos.